No se escucha, Hernán. No, Pasa muchas veces en Zoom que como la salida de audio está para uno, cuando uno pone video hay que tener como una segunda salida de audio, ese es el problema. ah, no. Para dar testimonio de esta lucha, a continuación disculpen. A continuación, por la agrupación Miguel Goodward, el compañero Javier Rodríguez, por favor. Hola, no sé si se escucha. Perfecto. Muy bien. Tengo problema Sí, de imagen, así clarito. que como ven, no me veo bien. Bueno, saludos a No te todos. preocupes. Bueno, ese video, el video lo recuerdo bien y recuerdo bastante lo que dijo Jaime ese día, porque ese video lo hice yo. Bueno, a Jaime lo conocí justamente en la lucha, con Miriam, o sea, eso hay que recalcar. No era uno sin el otro. Miriam y Jaime era lo mismo, era un conjunto. Y con eso empecé a aprender formas de lucha, formas de pensar, formas que tal vez Jaime ordenó, algo que teníamos nosotros presentes. Los conocimos cuando, no sé si era el 2003, algo así, porque se conmemoraba una fecha del golpe de Estado. Y creo que fue en el Muelle Barón. Ahí se hizo algo para Amnistía Internacional y ahí creo que empezamos, no sé, a conocer. No estoy muy claro, la verdad que no estoy muy claro. Pero conocer a Jaime fue algo grato en mi vida y la vida de mi familia. O sea, conocer a Jaime y Miriam, siempre voy a nombrar a los dos. Fue algo grandioso y porque aprendimos a conocernos, aprendí otro sistema de lucha y el compromiso de Jaime era profundo. Y eso también nos ayudó a acompañar a la familia Goodward, ¿cierto? Y ahí nacen los amigos de Miguel, porque en la lucha no teníamos organización, nada, y un día lo entrevistaron, oye, ¿quién es usted? Somos amigos de Miguel. Simple, no éramos otras cosas que amigos de Miguel, y así quedamos y así seguimos. Y Miguel, Jaime siempre está presente y va a estar presente siempre. Y ahí Miriam habló de la huelga de hambre que hizo Jaime, y ahí me sorprendió, porque nace de una conversación. Creo que yo di una noticia que estábamos en un meeting y Jaime dijo, me voy a huelga de hambre. Sin preparación, sin saber nada, sin saber dónde se hacía. Se dio media vuelta y me voy a la huelga de hambre. Y nosotros lo seguimos y lo acompañamos hasta que terminó la huelga de hambre, que fue dura para él y la verdad que fue dura para nosotros, porque la verdad que casi tampoco nosotros comíamos, porque era como tradicional a Jaime, si nosotros nos daba hambre, pero no podíamos comer. Y así que Jaime ahí enseñó mucho.
ya había dicho cosas, pero a veces enseñaba sin decir cosas, como era la huelga de hambre, por ejemplo. A él lo acompañaron varias personas, al otro día se sumaron varios compañeros a la huelga, todos se bajaron, menos Jaime. Y se le preguntaba, los médicos nosotros le dijeron, ¿sabe qué? Ustedes no pueden hablar de estas cosas, de estas otras sí, no puede haber gente fumando, aprendimos mucho de una huelga. Y Jaime en silencio, y él tomó la decisión de hacerla, y él tomó la decisión de deshacerla, porque me acuerdo que los compañeros mapuche algo habían hecho y Jaime se unió a ellos. En la lucha por Miguel, bueno, él vivió con Jaime, y en el caso mío, nosotros estábamos 4 casas más arriba de la casa de Miguel. Así que los conocíamos sin conocernos. O sea, no sé si estoy bien. Entonces, cuando los juntamos, era como que si ya habíamos convivido por muchos años en la historia con relacionado de Miguel y relación de la lucha. Así que fue fácil hacernos amigos de Miriam, de Ramiro y de todo. O sea, fue fácil. Y no sé, pues, me cuesta hablar un poco porque igual me emociono. Y de hecho en el video, perdón, en el video sale Fred Bene. Así que ellos no están con nosotros, pero Jaime tuvo una vez unas palabras que decía: los que fallecen son como estrellas que mueren allá en el cielo. Claro, murieron, pero su luz sigue caminando por muchos años, muchos años, muchos años. Y para nosotros, Jaime, Fred y Miguel Woodward son estrellas que nos seguirán alumbrando nuestro camino de lucha. Porque la verdad que esta lucha es eterna contra el fascismo. Esta lucha es eterna para encontrar no solo a Miguel Woodward, sino que a todos los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, ese compromiso que tenía Jaime, tenía Miriam, tienen los amigos de Miguel. Por eso Jaime para nosotros es importante, es un faro de luz, de camino, y por eso Jaime Contreras presente, ahora y siempre. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Gracias. gracias compañero. A continuación, queremos invitar a los que fueron sus alumnos en la Universidad de Valparaíso, que ahora son profesionales, políticos, y que nos pueden dar una mirada de cuál fue el pensamiento que difundió en el aula y cómo los marcó ese pensamiento a ustedes como jóvenes profesionales. Está aquí no sé si Hernán Madariaga, sí, por favor. Hernán Madariaga es sociólogo y al parecer fue alumno de Jaime y lo, digamos, vivió en su carrera con este profesor de filosofía, que era raro respecto al común de los profesores de la Universidad de Valparaíso. Hola, compañeros y compañeras. A mí me cuesta hablar del profe porque fue alguien muy importante para mí, más allá del aula. Así que voy a tratar de hacerlo. Sí, pues yo tuve un ramo que se llama Ética Social dentro de la formación de la Escuela de Sociología de la Valparaíso. Honestamente, no tenía ni idea en esos tiempos qué significaba la conjugación de esas palabras. Y recuerdo que llegué a la primera clase y ahí estaba el profe, adelante, esperando que nos ordenáramos. O sea, ya se empieza a silenciar el ambiente y él se para, abre un libro y empieza por mucho rato, 20 minutos, 30 minutos, a nombrar muchos nombres, sin decirnos nada, ninguna explicación, sino que simplemente se paró frente a nosotros y empezó a nombrar una serie de nombres por, yo diría como una media hora. Al principio
no sé, yo nunca he sido muy ordenado en las salas de clase, entonces como que no tenía idea qué pasaba, así como que hablaba para el lado, pero después de unos minutos, no era que estuviera serio Jaime, pero estaba muy transmitía que era algo importante lo que está diciendo. Y al final hasta yo me quedé tranquilo y empecé a escuchar, pasó un buen rato, cierra el libro y nos dice, bueno, esa es una de las partes de las desaparecidos y asesinados por la dictadura que consigna el informe Rating. Y yo la verdad quedé así como, ¿qué sucede acá? Porque yo no tenía en ese momento ninguna militancia política. Sí tenía mis ideas, por cierto, y estaba claro que derecha no era, pero no tenía una profundidad con respecto a eso. Eh, y para mí fue como súper llamativo la manera de presentar el ramo, más bien de presentarse al mismo. Siempre lo admiré mucho. Yo creo que o sea, en la previa se me da la palabra para hablar como desde la formación así como académica, ¿no? De alumno, pero eso es quedarse súper corto porque en verdad el profe te marcaba, te enseñaba y estaba siempre dispuesto a tener conversaciones de cualquier índole tipo con uno. Eh, Siempre, yo soy medio brusco a mis cosas hasta el día de hoy, pero el profe siempre podía ser muy certero, muy al hueso, hasta muy contradictor de lo que uno pensaba o le manifestaba, pero siempre de una manera muy delicada y muy respetuosa, pero que por lo mismo te llegaba profundamente. Eh, bueno, el ramo no sé si me fue muy bien, yo en ese tiempo no era muy asiduo de estudiar y todo eso. Como que después del último par de años en la carrera me puse las pilas. Pero sí me despertó una serie de otras dimensiones de la vida que hasta el día de hoy están presentes y las valoro profundamente. Bueno, ahí también, eh, no recuerdo exactamente cómo fue el asunto, pero conocí a la tía Miriam. Eh, el profe parece que nos invitó a su casa, un grupo de alumnos ahí cuando vivían en el centro de Viña, en más de una ocasión y ahí conocimos a la tía. Y me parece que en esas conversaciones también, bueno, yo empecé a conocer un poco la historia de Jaime, también todo lo que tenía que ver con Miguel Woodward. Y dentro de eso me acuerdo que surgió la idea de Miriam, de la tía. Me cuesta decirle Miriam, yo le he dicho siempre tía, si voy a decirle tía no. Miriam Eh, nomás, vamos. Siempre. Bonito, eh, bonito. sí, y surgió como la idea de poder hacer un comedor como popular en la U, en un espacio que en verdad era como una sala de puro carrete que teníamos al fondo. ¿Es Y carrete? carrete, no sé cómo, a ver, eh, Defínelo, defínelo. hueveo, para Ah, tomar, para ah, fumar hierba, para tomar. a huevo. Ya. ¿Ya no Y existe eso ya? ¿Ya no existe? no, pues ya no está la escuela ahí donde estaba en esos No, tiempos. pero el hueveo, ¿sí? ¿Existe o Ah, no? siempre existe. Ah, entonces, dime para ir. Y fue súper como, ya, pues, o sea, me acuerdo que con la tía y con dos o tres compañeros, compañeras más, empezamos y al principio era súper humilde todo porque hacíamos sándwich, me acuerdo. Así, con zanahoria, tomate, otras cosas que nos conseguíamos, no me acuerdo dónde aparecían, si veíamos donaciones, me acuerdo. Y yo participé de eso, del inicio. Después eso creció increíblemente porque se transformó en la misma escuela, ya después se cocinaba y después ya cuando la escuela se trasladó ya era un galpón completo. Me tocó ver también esa parte, ya no participando asiduamente, pero en algunas ocasiones recuerdo ya egresado algunas lucas junto entre compañeros de generación y se llevaban algunas donaciones. Eh, pero yo lo que quiero acá en el fondo decir
y se lo he dicho a Miriam, que yo no creo que sería la persona que soy sin haber conocido a Jaime. Y eso yo creo que resume muchas cosas, y eso, no puedo hablar más, me cuesta harto. Gracias, Hernán. Gracias. Gracias. Oye, una Hernán. infidencia, Hernán, una infidencia. Nosotros andábamos en la calle Valparaíso antes de las elecciones y este joven Hernán me pasó su volante. Y yo lo leí y dije, tiene que haber sido alumno de Jaime. Pensé yo que es la coincidencia de la vida y votamos por ti. Ah, sí, su cara me desconocía, la de este chico. Me pareció que Hernán Madariaga. estaba candidato de algo, ¿no? ¿Este chico? Sí, sí. Ah, es sí. él. Ah, ok. Acore era candidata a consejero regional, ¿cierto? Bien. Son las semillas de Jaime. Exacto. Ariel, te dejamos la palabra a ti. Ariel. Hola a todos, compañeros y compañeras. Bueno, yo conocí a Jaime en su vuelta de Bélgica, tuve la oportunidad de conocer a Jaime y también tengo que decir que no puedo separarlo de Miriam. Y profundizamos nuestra amistad cuando yo hice familia con Patricia, que está aquí presente. Teníamos un hijo que ahora ya está grande y compartimos bastantes días y horas con él y junto a Miriam, y tuve la fortuna de conocerlo. Yo soy hermano de un ejecutado político, Hugo Rivero, y él también fue parte de muchos homenajes que se le pudo hacer a mi hermano, así que se lo agradezco hasta el día de hoy, porque él cuando le pedía participar como buen filósofo, él hacía un estudio, digamos, y presentaba una tesis, digamos, en cada manifestación que él podía participar. Miriam me pidió, bueno, y hasta el día de hoy hemos seguido siendo amigos con Miriam, nos vemos 2 veces a la semana, compartimos mucho y hemos hecho una muy, muy hermosa amistad hasta el día de hoy, y obviamente recordamos a Jaime todos los días. Miriam me pidió a propósito de una tesis que yo hice de historia, yo soy profe de historia, lo cual tuve la posibilidad de entrevistar a Jaime acerca de una tesis que hice en relación a los militantes del MIR, y un poco con el propósito de entender cómo los jóvenes de los años 60, 70 ofrecieron sus vidas por un sueño, digamos. Entonces, yo quisiera hacer el mismo ejercicio, si me lo permiten, claro, hacer el mismo ejercicio que hacía Jaime con Hayek, que hoy día lo escuché y me pareció súper interesante, el personalizar a Hayek. Yo voy a personalizar a Jaime a través de su testimonio que él me entregó en esta entrevista. ¿Me lo permiten? Voy a decir algunas ideas, digamos, de Jaime. Dice: el primer acercamiento a la política comienza cuando uno nace. Después ese acercamiento primario o infantil va germinando y pasa a fases superiores, a través de la básica, de la enseñanza media, de los trabajos de verano, de la universidad, de los estudios de la militancia. Hay un proceso del cual es imposible decir en qué punto exactamente comienza. Pero por así decirlo, ya en la escuela media, en el Colegio Rubén Castro de Valparaíso, ya hay un primer acercamiento más formal. Me acuerdo de la primera manifestación de lo cual yo participé en mi vida, fue dentro del colegio, en el patio del colegio, cuando el colegio eliminó una parte de nuestro desayuno cotidiano. Y nosotros hicimos una marcha dentro del patio con carteles, diciendo que era importante que el desayuno siguiese completo. Sin darme cuenta, yo diría que tal vez ese hecho tan pequeño marcó un primer paso hacia el comportamiento político. Y eso sucedió aproximadamente el año 64. Son muchas respuestas que me dio Jaime, y son todas importantes. Se me hizo súper difícil elegir,
y traté de recopilar su pensamiento político, y cuando él habla de la militancia, dice, yo he tenido una sola militancia, igualmente una sola esposa y una sola profesión en mi vida. No he cambiado ninguna de las tres. En enero del 70 hay este campamento de jóvenes, analizamos la realidad nacional y salimos convencidos de que hay que militar en alguna parte. El don de cada uno lo tenía que ver. Se aproximaban las elecciones del 70. Mi idea era de que probablemente no sería elegido Allende presidente y habría un conflicto social tremendamente profundo, y que yo como ciudadano, estudiante, profesor de filosofía, como chileno, no podía quedarme ajeno a ese acontecimiento que yo veía venir, y que yo decía, y que yo debía tomar una posición, que debía militar en alguna parte. Cuando habla de la iglesia, Jaime dice, bueno, yo en el transcurso de mis años han sido inversamente proporcional a mi cercanía con la Iglesia Católica. A pesar de que mi formación en la escuela y en la universidad, y también la recibí en mi casa en los primeros años de mi vida, en donde mi abuela celebraba el mes de María. Sin embargo, me he alejado cada vez más en mi vida. Y bueno, la Iglesia, la jerarquía eclesiástica en su masa y a través de toda su historia, por lo menos desde la convención del emperador Constantino, ha servido primeramente a los intereses sociales y políticos y económicos de los poderosos. Llámense amos, llámense señores feudales, príncipes, reyes, burgueses, empresarios. De modo que, si puedo decirlo, mi corazón ha viajado en dirección opuesta a lo largo de mi vida, con respecto a ese hecho, sin que por ello desconozca que una minoría de sacerdotes, entre los cuales he tenido la fortuna de conocer a más de uno, han seguido el camino de cristianos excepcionales en la historia de la Iglesia. Estoy pensando en aquellos que ya en la Edad Media están inspirados en la pobreza, o en aquellos padres de la Iglesia Católica y que vivieron en los siglos II o III, y que dicen que si tienes más de un abrigo en tu ropero, eres un ladrón. No sé si me dan tiempo. Sí, por favor. Tengo dos No, ideas dale, está genial. sobre el poder popular. Dice, cuando él participó en los trabajos voluntarios, le tocó vivir una experiencia en Quillota, porque ellos, estudiantes, discutieron y dijeron que no iban a ir a trabajos voluntarios donde iban todos, sino que ellos iban a planificar y iban a ir donde ellos creían que era mejor. Entonces se fueron a Quillota. Y dice, el fondo estaba en manos de los campesinos mismos. Y el ver cómo una asamblea de campesinos, asesorada o apoyada por un representante del Ministerio de Agricultura, en tiempos de Frei, como esta asamblea de campesinos era capaz, con lápiz y papel en mano, era capaz de programar, planificar la producción del fondo para un año. Vale decir lo que llamaríamos algunos años después un ejercicio de poder popular. Un ejercicio de poder popular por parte de los campesinos. O sea que eso nos mostraba que era posible. Uno, que los campesinos mismos tuviesen en sus manos el dominio, el mando sobre la tierra, que ellos eran capaces perfectamente. ¿Por qué? Por experiencia personal, conocen el trabajo de la tierra, podrían planificar el funcionamiento de la producción, la comercialización de los frutos de la tierra, que iba a tener un lugar en el año que seguía al proceso de planificación. O sea, podían tener al mando en el fondo, podían planificar lo que allí se hacía y podían trabajar sin necesidad de patrón alguno. Eso para nosotros era extraordinario. Y de ahí a pensar que el campesinado en Chile podía hacer lo mismo, y que el mundo obrero en Chile podía hacer lo mismo en la fábrica, y de que por lo tanto el proletario chileno en su conjunto podía tomar en sus manos el mando del país, la tierra, las minas, los bosques, las empresas, los colegios, las universidades, los hospitales. Había poco trecho, ¿no? Entonces, repito, poco trecho entre esa experiencia de esos campesinos
y la idea de la posibilidad, de la necesidad, la factibilidad del poder popular, que yo estimo, que era la línea central del movimiento a la cual yo participé. Y por último, sobre la lucha armada, que a mí eran una de las preguntas más interesantes, ¿no? Dice, las acciones directas. Todos hacíamos acciones directas. Bueno, uno de los principios del MAPU era el aceptar, el no excluir ninguna forma de lucha. El MAPU declara eso también en sus principios. El aceptar todos los métodos de lucha son para el MAPU legítimo en el combate, digamos por el socialismo, de modo que las acciones directas, indirectas o semidirectas son todas en principios aceptables y no son excluidas de ninguna manera. Ni la acción armada, ni la vía armada tampoco se excluida. No, cuando se dice que se aceptan todas las formas de lucha, por supuesto que se están incluyendo allí la lucha armada o las acciones directas. Y por último, cuando le pregunto sobre los muertos, me dice, la muerte de muchos compañeros significa que es menester que ellos pervivan en nuestra acción cotidiana. Se podrían hacer muchas otras alusiones y tomar desde muchas perspectivas este hecho, ¿no? Pero lo primero que se me viene a la mente es eso, retomar la antorcha, que ellos pervivan en nuestra acción cotidiana, en la universidad, en el hospital, en la fábrica. Esas son algunas palabras de Jaime y se las quería transmitir. Y yo le regalé a Miriam un video donde esta entrevista se filmó, si no recuerdo, como el año 2010, cerca de la playa, al lado de las rocas del mar, y él tuvo la voluntad de acceder a esta entrevista y creo que fue una de las entrevistas más interesantes y más profundas de mi tesis, y se la compartí a través de un video porque fue grabada por Luis Costa, que fue un compañero también que tuvo la gentileza de hacer una grabación, y esa entrevista está, y no la tengo en este momento yo, pero parece que Miriam encontró el disco y para que lo podamos compartir. Le agradezco la invitación, le agradezco y ojalá que se repita esta memoria de Jaime para otras oportunidades. Invítenme, muy agradecido y gracias por todos los testimonios y gracias por escuchar. Gracias a ustedes. Ahora nos vamos a permitir invitar, no sé si queda alguien que quiera decir algo. Yo por favor. quisiera despedirme porque Yeah. aquí son las 2 de la mañana Yeah. y mañana tengo que levantarme temprano. Así le agradezco la invitación y les agradezco el privilegio de haberme permitido de participar en esta reunión. Un abrazo a todos y yo pienso que la situación en Chile va a cambiar. Hasta pronto, amigos. Chao, Luchín, gracias por participar. Gracias. Nos vemos. Ahora le quiero ceder la palabra a Benjamín ya para que demos la última palabra. Benjamín, después. Espera, ¿no habrá alguna sobrina o un pariente de mío que quiera hablar algo? No sé si Carla. Loreto. Ya. Tu micrófono, por favor, Loreto. Acércate un poquito más al micrófono. Activa el micrófono. Actívalo. Hola, Ahí, ahora sí. Parece que estaba sí. malo este micrófono. Disculpe. Ahí sí. Está bien. Quisiera hablar, pero después de Benjamín, entiendo que está el primero, puedo esperar, ningún problema. No, tú, por favor. ¿Sí? Sí, después ya, nosotros. No, perfecto. Ya, yo soy sobrina de Miriam, le llamo tía Nena. Bueno, al tío Jaime yo lo vine a conocer cuando ellos llegaron desde Bélgica, antes eran solo las fotos que nos enviaban, y tuve algunas oportunidades para compartir con él, especialmente la que recuerdo con mucho cariño fue
el día de mi matrimonio, cuando me casé con mi esposo, también fue en el año 2010. Y ese año fue bien especial porque logramos reunir a toda la familia, pese a las diferencias políticas que había, que eran bastante fuertes en nuestra familia. El tío Jaime accedió a ir. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? En Santiago. Ah, Santiago. Sí, fue en Santiago, cuando nos casamos. Entonces fue toda mi familia materna con sus parejas. Y fue un momento muy especial. Tenemos bonitos recuerdos, las hermanas se pudieron juntar en la casa de mi mamá para prepararse para el matrimonio. Fue un momento súper distinto porque fue conocernos como más cercanos. Pese a todos los años, todo el tiempo que habían pasado, las separaciones de distancia, las separaciones de pensamiento, fue un momento súper lindo, ¿cierto, tía? Lo recordamos con harto cariño. Y el tío Jaime a mí me hizo un regalo, bueno, a nosotros, mi esposo Alexis y a mí nos hizo un regalo muy especial, que fue un poema que nos recitó durante el matrimonio. Fue bien bonito. Y tal como mencionaba otra persona, no recuerdo, no, me parece que era Javier. Yo estoy de acuerdo que el tío Jaime y la tía Nena iban juntos en la lucha. Ellos eran muy complementados, hacían todo juntos, en la misma lucha. Y me encanta ella, cómo sigue el legado del tío. Ella ha sido la que le da la continuidad a la lucha del tío hasta el día de hoy, permite que siga viviendo entre todos, hace un montón de actividades que pese a que no está el tío, ella lo trae a como si estuviera con nosotros. Me acuerdo también varias palabras de la tía cuando empezó la crisis social, que me decía cómo hubiese deseado que Jaime estuviera viviendo esta crisis social conmigo. Era un momento súper especial, yo creo, para mi tía, y hubiese sido muy, muy bonito que estuvieran juntos también. Y nada, pues mi tía es una mujer súper especial, súper admirable, es muy fuerte, ha pasado por situaciones muy grandes y ha salido adelante con entereza y la admiro mucho, mucho tía. Es muy especial para mí. Benjamín. Sí, gracias. Mira, quisiera compartir un poquito algo más personal de la relación que yo tuve con Jaime y después algo más relativo al proyecto en que estamos embarcados, Miriam, Hernán y yo. Bueno, para los que no saben, a pesar que yo me fui a Santiago a los 19 años, soy porteño, nacido y criado en el Cerro Merced, ¿ya? Y éramos del curso similar, yo era del A y Jaime era del B. ¿Era Rubén Castro, estaba hablando? Era Rubén Castro, claro, en Valparaíso, que tenía una infraestructura ¿era Rubén Castro Valparaíso? ¿Era en Valparaíso? Sí, porque este colegio de Viña del Mar no tiene, en mi opinión, no tiene nada que ver. Algo le queda, yo estudié ahí. Yo soy de Viña. Le quedaron los buenos profesores. Porque, no, más allá del tema de los buenos profesores, lo que pasa es que nosotros estudiamos en un liceo experimental. Ese era Rubén Castro. Claro. Y eso solo fue en nuestro periodo. Eso ya no fue más, ¿ya? Y eso duró pocos años y éramos el único liceo experimental y el manual de sala en Santiago. ¿Por qué experimental? Perdón, ¿por qué experimental? Porque tenía un programa alternativo que tenía que autorizarlo el Ministerio de Educación, ¿ya? Y eso era muy difícil porque los programas eran bien uniformes, etcétera, etcétera. Y lo alternativo de Rubén Castro era que ya, estoy hablando yo de los años 60, digamos, yo egreso el año 65, imagínense, ya tenía un currículum bastante flexible. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, como ramo optativo lo que estableció después la reforma universitaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo así, como muchos otros, pude tomar, por ejemplo, talleres de pintura en los cerros porteños, acompañado de un pintor joven, todo un grupo de los que habíamos tomado esa opción,
que había ganado ya premios, qué sé yo, en la Bienal de Valparaíso, etcétera, etcétera. Y nos creíamos el cuento, obviamente, pues, recorriendo los cerros, creíamos que éramos pintores, qué sé yo. O, por ejemplo, yo opté por un curso, un taller, que eran como semestrales, digamos, anuales, que era apreciación musical. Y en esa edad, digamos, de la adolescencia, yo aprendí a escuchar a los clásicos, porque el taller se trataba de escuchar música clásica. Y el profesor, obviamente con mucho conocimiento, nos introducía, nos explicaba, pero era realmente vivir la experiencia. Entonces, era una ocasión totalmente alternativa y, por ejemplo, yo tuve un ramo de filosofía que impartía el legendario Chino Romero, que era profesor de filosofía de la Facultad de Educación, porque la Facultad de Educación de la Universidad Católica era la que dirigía, en términos académicos, este liceo experimental. Era un fruto de ello, un proyecto de ello. Y este Chino Romero, filósofo, en vez de hacernos el programa latoso de sexta humanidad, lo que sería el equivalente a cuarto medio, teníamos las unidades de ateísmo de Feuerbach, democracia, existencialismo de Sartre. Imagínense usted, en sexta humanidad, el equivalente a cuarto medio, estar leyendo esa literatura que era vetada totalmente en un curso tradicional de los programas del Ministerio de Educación. Entonces, eso nos abrió un mundo de ideas, etcétera, etcétera. Yo asaltaba periódicamente la biblioteca de este profesor que vivía en la misma universidad y me llevaba los libros de Lenin, qué sé yo, cuando estábamos recién en cuarto medio, o de la lucha de los bolcheviques con los mencheviques, y él nos explicaba todo esto, que para nosotros era una cosa increíble, qué sé yo. Pero también, acuérdense que cuando nosotros entramos a estudiar ya había pasado la Revolución Cubana en 1959. Entonces sabíamos que había una efervescencia tremenda en América Latina, en Chile, en todos lados. Entonces, este colegio fue bien interesante en ese sentido. Y bueno, yo era del A, Jaime era del B, entonces Jaime era más bien, desde lo que nosotros veíamos, más bien reservado, más bien introvertido, pero conocíamos el liderazgo que ejercía con Guido Dazo, con Héctor Vera. Héctor Vera, además, era mi vecino, no solo del barrio, sino que vivíamos en casas pareadas. Entonces, Héctor Vera, íntimo amigo de Jaime. Entonces yo por Héctor Vera me enteraba de muchas cosas que Jaime no hablaba tanto, por supuesto en su grupo sí, pero nosotros que éramos de otro curso, etcétera, etcétera. Entonces yo me enteraba de todo, de lo que pensaba, de lo que hacían, etcétera, etcétera. Entonces yo, que a los 17 años, agrandado, al igual que Jaime, solo quería estudiar sociología y psicología, carreras que no existían en Valparaíso, tuve que justamente emigrar después de un año de Derecho a la Universidad de Chile de Valparaíso. Oye, una pregunta, ¿quién era Rubén Castro? ¿Quién es Rubén Castro? Colegio mira, Rubén yo Castro, ni idea quién era Rubén Castro. ¿qué? Ni idea, seguramente que Pedro Carreño parece que sabe. ¿No? Sí, Pedro. Yo también estudié en el Rubén Castro, vemos varios aquí. ¿Pero quién era Rubén Castro? ¿Por qué Rubén Castro se llama el colegio? Me parece que era un cura. Era un cura jesuita. Lo tengo muy claro. Estamos bajo la impronta de los jesuitas, el Rubén Castro. El plan experimental se formó bajo el padre Jorge González Foster, jesuita, y era un personaje histórico de la congregación, de los jesuitas. Claro, que fue rector de la Universidad Católica de Valparaíso. Claro. En un momento, pero Rubén Castro tenía una particularidad porque era un colegio jesuita gratuito. Entonces era totalmente un contrasentido con esta estirpe aristocrática de los jesuitas. Esa parte, etcétera. Entonces, lo que dice Benjamín respecto a lo democrático era el colegio, es que el grueso del curso éramos de hogares obreros. O sea, ahí prácticamente éramos el mosaico de los cerros de Valparaíso, los que bajábamos a estudiar en el colegio.
y teníamos examen de admisión, que era el mismo que se da en el Eduardo Labarra, digamos, estaba en ese nivel de selección. Y te digo, el espíritu, digamos, congregacional era bajo, no era un colegio de cura, ¿ya? Era un colegio muy laico en su programación, era muy abierto, muy crítico. Y así como hablaba de ramos electivos, por ejemplo, nosotros teníamos ramos como entomología, como taquigrafía, como radio, y teníamos digamos, periodismo escolar, que era donde estaba justamente liderando este trío de Jaime, Guido y Pedro, perdón, Héctor Vera Mena, que eran los tres que llevaban el copihue tricolor. Entonces, y ellos irradiaron el programa a todo el colegio, así tenían lo que llamaban sus corresponsales. Entonces, teníamos una vida cultural muy abierta. Nosotros teníamos que hacer viajes de estudio a Santiago, nos llevaban a ver Cinerama, íbamos a ver Romeo y Julieta. O sea, realmente es como se diseñan hoy día los colegios modelo. Tuvimos esa suerte de ser una generación que nos formamos ahí. Y eso está un poco la impronta, Claro, y eso... una impronta renacentista de que hacemos muchas cosas. Es que nos enseñaron a hacer muchas cosas, no nos encuadraron. Y eso no sé, Pedro está sintiendo, lo debe sentir también él, porque... Es muy emotivo escucharte, Hernán, en lo que dice, pues rememora muchas cosas. Yo estuve en un curso anterior, y me tocó toda la época en que estuvimos itinerantes. O sea, partimos ahí en la Avenida Brasil y terminamos después en Pedro Valdivia, en el Gonzaga, un montón, nos dimos una después vuelta. del terremoto del 65, que se derrumbó el colegio, claro. Pero tal como decías tú, esos talleres que habían en la tarde, yo creo que despertó en nosotros muchas de las cosas que seguimos después como adultos. Por ejemplo, a mí en el caso me gustó mucho la música, porque ahí te daban un espacio en cada cual tú podías ir a aprender, había un taller de guitarra, no recuerdo. Y nos puedes regalar una pieza a propósito de... está bueno, está. Guitarra, claro, la guitarra. Uy, eso es parte del mito, yo cantaba antes, pero ahora prefiero recitar algo. Oye, si me permiten... ¿Puedo decir algo cortito? Por supuesto, sí. Hernán. Yo también soy exalumno del Rubén Castro, pero en otra época, no de la época experimental. Yo salí el 2003. Y si bien no es como ustedes describen la experiencia, pero siempre quedan cosas. O sea, por ejemplo, yo tuve profesores que la mayoría eran magíster o doctorados, profesores de la Católica. Me recuerdo, por ejemplo, bueno, no creo que lo ubiquen porque es mucho más más joven, digamos, pero la Pilar Díaz, la profesora Pilar Díaz en filosofía, que nos hacía plan común y electivo, y sí había mucha libertad en ese espacio de pensamiento, de reflexión. O sea, yo creo que la posibilidad de analizar críticamente la realidad, las primeras herramientas yo las recibí en el Rubén Castro, más que en mi hogar incluso, porque en mi hogar políticamente hablando, yo no tengo un historial de familias militantes, ni mucho menos. Entonces, igual quería reivindicar un poco que algo queda todavía de... No, sí queda, sí queda. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, bien, para yo creo concluir, que, lo que quiero... perdón, quiero... Ya, 2 minutitos. Si me permite cerrar, sí. Yo quería hacer un comentario que delante tampoco pude hacerlo. Ya, sí. Perfecto. Solamente decir que cuando supe la noticia de Jaime, de su partida, yo vivía en Valparaíso y casi nunca venía a Viña. Y resulta que me tocó estar a una cuadra de la Facultad de Historia, creo que era, en Calle Montaña. Tuve que venir a hacer un trámite a la municipalidad y me tocó estar a una cuadra. Cuando supe la noticia, partí corriendo y me encontré con Miriam estaba ahí, y me tocó llegar antes incluso porque tuvo que llegar la policía de investigación y todo. Entonces era como, no sé, fue algo tan casual, tan inesperado, y por suerte estuve a media cuadra del
no sé si Miriam, yo acuerdo que Miriam no se acuerda de nada de lo que pasó, así que, pero yo llegué corriendo y era como que me pusieron ahí. Y la otra situación que quiero acordarme como anécdota es que yo le había pedido a Jaime un par de semanas antes, una semana antes, que me ayudara a hacer una lista bibliográfica sobre el contexto teórico de los años 60 para definir una de mis variables de tesis, y Jaime me dijo que le diera tiempo. Entonces, cuando llegué después de los días de fallecimiento Jaime, dije, muy increíble, yo le había pedido una tarea a Jaime y no alcanzó a cumplirla. Y abrí el correo, porque fueron días muy, muy, muy intensos. Abrí el correo y me encontré que Jaime me había enviado el correo con la lista de la bibliografía. Y yo me tuve que morder las palabras porque él se comprometió y lo hizo. Y me lo envió un día antes de su fallecimiento. Para mí fue muy triste encontrarme con su correo después de su fallecimiento. Era como volver a encontrarme con él. Y no tuve posibilidad de contestarle o darle los agradecimientos. Dos anécdotas que recuerdo de su partida, y solo quería recalcar el grado de compromiso de Jaime. O sea, él no quedó nada pendiente. O sea, conmigo no quedó nada pendiente, porque incluso alcanzó a enviarme, y yo después, entre tragicómico, yo me reía, me decía, Jaime me hizo comer mis palabras, porque dije, Jaime no alcanzó a responderme. Y lo hizo, así que te lo cuento, Miriam, que nunca te lo había dicho, pero para que sepas que Jaime se fue tranquilo y yo también me quedé tranquilo. Eso quería... Conmigo quedó algo pendiente. Íbamos a caminar 15 cuadras que me había prescrito el doctor en mi convalecencia, y él me iba a acompañar para que conversáramos. Yo creo que me está acompañando hasta el día de hoy. Ya llevamos muchas más de 15 cuadras. Así que así se siente. ¿Y tú dónde vives, Hernán? Yo vivo en Valparaíso. Bueno, te puedo acompañar yo a caminar las 15 cuadras, no te preocupes. Ya, pues, ya. Perfecto. Benjamín, disculpa. Quería cerrar con una cosa que no es personal, sino que invitarlos a todos a que nos podamos sumar a este esfuerzo que estamos haciendo por rescatar el legado, la memoria de Jaime en todas estas múltiples dimensiones. Nosotros acabamos de inaugurar esta página en Facebook, que es una página de comunidad, ¿cierto? Tenemos mucho trabajo que realizar. Tenemos la idea también de lograr traducir esta tesis, que está originalmente en francés, para empezar esa labor de difusión. Entonces, claro, ese trabajo lo tenemos que hacer con todos, ¿cierto? No es un trabajo que podamos hacer 3 personas. Entonces, invitarlos a sumarse a este proyecto, porque yo ya en todo lo que he escuchado aquí he visto una serie de temas interesantes que serían de mucho interés, por ejemplo, como difundir esta tesis de Ariel Rivero, conocer ese material, etcétera, etcétera. Las entrevistas que le hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es no quedarnos en una nostalgia que sea una vez al año. Yo llevo muchos años dirigiendo el colectivo Memoria por 32 profesores y estudiantes asesinados en la Universidad Católica de Chile. Y la idea es construir a futuro, digamos, ¿eh? A partir de lo que fue Jaime. Y claro, y empezar a articularnos, empezar a establecer relaciones, qué sé yo, en donde podamos ir asumiendo los pequeños compromisos, porque aquí todo lo que han contado, todo es sumamente importante y es parte como de este rescate, digamos, de la memoria y del legado, pero que tenemos que hacerlo en un trabajo bastante más sistemático, más persistente, etcétera, etcétera, no contarnos cada 10 años. Entonces, y
bueno, las redes permiten esto, no sabemos cuánto dura la pandemia, pero a lo mismo, o sea, podemos trabajar sin ningún problema en ese sentido. Ese mensaje y esa es la invitación a todos y todas. De mi parte, antes de darle la palabra a Miriam para que cierre, quiero agradecer la participación de todas y todos. Aquí hay una urgencia porque el neoliberalismo, el fascismo, la violencia estructural que vive nuestro país está en este momento con una gran amenaza. Y este acto ha sido un acto político porque Jaime era político y somos hermanados en esa impronta política, la política libertaria, la política de la solidaridad, la política del humanismo sin apellidos, del cristianismo profundo de raíces que él practicó. Yo creo que hace falta reforzar la idea para que nutra a las nuevas generaciones. Y aquí estoy muy contento de que hay eslabones, semillas sembradas que han fructificado, que son profesores, son profesionales que están también a su vez generando sus propias redes y sus propios semilleros. Entonces, nosotros como seniors en estas redes, como seniors en estas líderes, nos vemos contentos de haber aportado al rescate de la memoria de un contemporáneo, de un amigo que conocí desde los 11 años, tengo 72, imagínense la cantidad de años que llevamos vividos, ¿verdad? Y Jaime, pese a que partió hace 11 años, siempre ha estado presente en ese cariño profundo que nos unió, ¿verdad? Y que terminó con un nos vemos, y ese nos vemos es que nos estamos viendo constantemente. Así que gracias a todos, en nombre del Colegio Rubén Castro, la generación de los 60, y de todos los que han sido, digamos, parte de esta lucha, de esta gran utopía. Miriam, por favor, tú cierras. Miriam, Ya. Miriam, yo quiero decir una sola Sí. cosa porque es cortito. Sí, yo quería preguntar justamente a las También personas quiero que decir quieran algo decir cortito. algo antes Ya. de despedir. Sí. Yo quisiera comentar nomás como anécdota, la última pregunta que yo hice en mi tesis, con la pauta de preguntas, fue que hicieran un balance final a todos los jóvenes que yo entrevisté, que eran jóvenes militantes de los años 60. Y el balance final de Jaime lo dijo en 2 palabras. Dijo, la lucha continúa. Y así terminó su entrevista. Así que a propósito de las palabras de Hernán frente a lo que estamos viviendo, frente al avance del neoliberalismo y del neofascismo en Chile, recojo el balance final de Jaime, que es la lucha continúa. Fue el balance más breve, pero más contundente de todos los entrevistados. Mm. Eso, chiquillos. Ya, yo quisiera agregar solo algo nomás mientras estábamos escuchando todo. Empecé a buscar en los archivos que tenía de filosofía, y bueno, como el profesor Jaime Contreras era tan ordenadito, me encontré con 4 programas que él entregaba para las asignaturas. Entonces voy a compartir algunos con ustedes. Son 4, son cortitos para que vean nomás que lo ordenado que era. Voy a ver, compartir pantalla. ¿Se ve alguno ahí? ¿Se ve? Ahora se va a ver. ¿Programa? No. Ahora se va a ver. Ahora comparte. Ah, ya. Ahí tengo uno. Ahí está. Claro. Ah, sí. Este fue en el segundo semestre del 2005, valores predominantes, está ahí. Y ahí la descripción, en las semanas de clase, ponía si había suspensión de clase, todo ordenado, su horario, los objetivos del programa, los contenidos. Ahí había uno, con la bibliografía y todo. Muy ordenado él. Sí.
En cuanto a la asistencia, el control, lo que hacía él. Era el profesor más ordenado que teníamos en cuanto a programas. Qué bien. Y en cuanto a las evaluaciones, las fechas de los cronogramas para las pruebas y todo eso. Bueno, me encontré con ese, me encontré con este otro también, la lectura del Capital. Ahí hay otro, no sé si se ve. Con razón quisieron eliminar la filosofía de los colegios. Ah, Claro, Que tienen miedo ya, a que la gente piense. claro. Después tengo otro acá, que ese era filosofía medieval. También fue en el 2008. Y, Tienes bueno. que bajarlo para verlo. Ah, ya. Se ve, Bueno, a lo Jaime mejor después yo se los puedo... se ve se el los pie puedo- de firma de Jaime, JC, JC. Ah, ¿sí? Claro, Sí, claro. nada más. Julio del Ah, 2005. Pero bien, está en pie de firma. claro. Bueno, ahí yo después puedo enviárselo a Miriam. Gracias. Ahí Y lo me pueden parece, subir ustedes me a parece que la... como profesor era bien exigente también, ¿ah? Sí. Sí, 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 sí. Yo no lo Era tuve como profesor, pero parece que era bien exigente. bien, bien. era exigente, pero era justo. Era justo, justamente. Ya, con eso quería terminar, nada más. Gracias. Yo quería, ¿no hay nadie más aparte de Miriam? No hay nadie más. Yo quiero hacer una frase que me nace. En la vida, ¿por qué en la vida es tan difícil ser simple? Y Jaime era uno de esos, nada más. Bien dicho. Claro. Miriam, Bien, ¿nadie más quiere decir algo? Ay, yo, Ya, la señora de Ricardo Páez, la señora de ya. primo hermano de Jaime. Bueno, yo conocí a Jaime hace 21 años, 22 años más o menos, cuando mi hijo tenía 3 meses. Tuve 15 minutos afuera de la casa de Jaime, con un dolor de estómago porque me daba nervios conocerlo. O sea, que toqué el timbre, pero nerviosa, porque no lo había visto nunca. No lo conocía, a Miriam tampoco. Y cuando entré a la casa de Jaime, ahí en el centro de Viña, fue como que me hubieran conocido toda la vida. Mi hijo tenía 3 meses. Jaime lo toma y no sé, la cara hace como se le iluminó. A Miriam igual. Y tengo muy bonito recuerdo porque cada vez que por mi trabajo yo no podía ir a buscar a Carlos, yo llamaba a Jaime y Jaime corría a buscar a Carlos, a mi hijo, al colegio. Y mi hijo siempre recuerda que el tío Jaime lo iba a buscar al colegio, caminaban por la avenida Valparaíso, se tomaban un helado, llegaban a la casa y jugaban ajedrez. Jugaban ajedrez. Y desde que Jaime falleció, mi hijo hasta el día de hoy no ha tomado el ajedrez. Porque con el que jugaba ajedrez era con su tío Jaime. Y hasta el día de hoy el ajedrez está guardado. Nunca más ha tomado el ajedrez. Y tampoco le gusta hablar de su tío Jaime porque lo recuerda mucho. Porque la última vez que estuvo con él, no. También se recuerda que el tío Jaime y la tía mía lo llevaron a una marcha. Claro. Estaba chiquitito, lo llevaron a una marcha, él iba feliz. Y un fin de semana que apareció aquí en mi casa de sorpresa, lo vino a buscar y se lo llevó al cerrito al frente a comprar volantines. Nosotros los fines de semana más felices que tuvimos fueron cuando Jaime y Miriam venían a almorzar a la casa de nosotros, cuando los invitábamos. Uy, Jaime era feliz cuando venía a mi casa. Bueno, es lo que creo yo, espero que sí. Así era. Para mí era
Para mí fue un placer haber conocido a Jaime. Y hay días en que cuando me junto con Miriam, siempre hay una palabra de Jaime. Siempre lo recordar. Y también me emociono porque para mí Jaime fue una persona muy importante. Muy, muy importante. Tanto como en mi casa, como en mi vida. En el poquito tiempo que lo conocí, aprendí mucho de él. A tener pausas. No ser tan exigentes también con mi hijo, porque me decía, bueno, si saca un 4, bueno, no importa, déjalo que se saque un 4. Después se sacará un 5, deja. Así era Jaime. Y para mí fue siempre una persona muy especial. Y lo voy a recordar siempre. Y lo voy a llevar conmigo en mi corazón toda mi vida. Eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Un aporte? ¿Qué pasó? Súper corto, que yo creo que para mí en todas las decisiones que he ido tomando en la vida, importante cuando uno está como en esa reflexión interna ante ese tipo de situaciones, siempre recuerdo al profe y las cosas que él nos planteaba, que nos enseñaba, y también que seguir la senda que Jaime siempre nos marcó, no es sencillo, porque en este mundo actual implica muchas veces renuncia, sí, renuncia y la valentía muchas veces para afrontar aquello, uno lo toma de personas que te marcaron tan profundamente como Jaime. Así que yo estoy agradecidísimo de haber tenido el privilegio de haberlo conocido, también a ti, Miriam. Y eso, estoy muy agradecido además que me hayan invitado, me hayan convocado hoy día. Eso, estoy muy emocionado. Gracias. Muchas gracias. Bien. Parece que podemos despedirnos ahora para ir a descansar. Quiero dar las gracias. Gracias a todos ustedes, los que estuvieron aquí presentes, los que hablaron y los que están por ahí calladitos, porque yo sé que hay varios que estaban calladitos. Les doy las gracias inmensamente, desde mi corazón. Y para despedirme y darles un abrazo cariñoso a cada uno, les voy a leer algo que yo le escribí a Jaime un año después de su muerte. Se llama Amar. Un atardecer te trajo a mi casa. Eras dulce, amable y te amé. Tú me amaste. Nos amamos mucho, demasiado. Una mañana la vida te llevó sin avisarnos, dejándome en la tristeza más profunda, en la oscuridad absoluta. Perdí la cordura y me gritaba a mí misma, ¿por qué tú? Lentamente llegó la aceptación, la alegría, la luz. Un ser como tú nunca se deja de amar, nunca se olvida. Tú y yo ahora somos uno. Eso. Un abrazo a todos, millón de gracias. Y la página está abierta entonces para que participen. ¿Ya? Mil gracias. Gracias a todos. A cada uno. Un Abrazo abrazo a grande todos. para todos y todas. Un abrazo. Un abrazo a todos. Abrazo. Sí.
Que descansen. Que descansen. Igual, descansa. Chao. Chao. Chao.